buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de últimas lecturas. Para todos aquellos que lleguéis nuevos a este canal, me presento, soy Mustancillo y os doy la bienvenida. Bueno, hoy voy a hablar de un manga bastante especial para mí, muy especial de hecho, porque se trata de un manga del dios del manga, Osamu Tezuka, y ese manga es Ayako. Una edición, como podéis ver, en tapa dura, calidad, vamos, calidad. Ya hablaré al final de este vídeo comentario de la edición y de si vale la pena o no. Más que nada porque hace años este manga lo publicó la editorial Otakulan, ¿veis? Esta edición es la antigua. Es una edición que, al igual que la de Planeta, consta de 2 tomos, pero hay diferencias entre ambas ediciones. Para empezar, el tamaño, el hecho de que esté en tapa, esta esté en tapa blanda y la de Planeta no. Pero bueno, ya hablaré al final de este vídeo comentario de ello. Bueno, Ayako, ¿qué decir de Ayako? Aquí tenemos el primer tomo, el segundo, y voy a sostener este porque hay algunas cosillas incluidas en un texto al final del tomo que me gustaría mencionar, porque son muy interesantes. Bueno, Ayako es un manga que pertenece a lo que es el Tezuka oscuro. Es decir, Tezuka, a principios de los años 70, pasó de hacer obras dirigidas a un público infantil o juvenil como Astro Boy, La Princesa Caballero o Kimba el León Blanco, pues pasó de hacer ese tipo de obras a hacer obras de temática adulta y de temática además oscura, en las que se mostraba bastante crítico con la sociedad del momento, con el gobierno de aquel entonces y muchos otros factores sociales que hoy en día prevalecen no solo en la sociedad japonesa, sino también en la sociedad de cualquier país, vamos. Y la verdad es que eso es algo realmente interesante, cómo Osamu Tezuka ahonda en la mente humana y nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Este es un manga, Ayako, que podríamos incluir en la misma categoría que otros títulos de Tezuka como Oda Kirihito o MV. Son títulos, además, como ya dije en la guía de lectura de Osamu Tezuka que hice en este canal, que os invito a verla si no la habéis visto aún, pues Ayako es un buen manga para iniciarse en lo que es Osamu Tezuka si uno se decanta por los mangas de temática oscura, de temática adulta de este autor. Y bueno, hablar de Tezuka, pues bueno, era un narrador sin igual, es decir, el dibujo de Osamu Tezuka, ya os digo, de primeras puede llamar la atención por lo alejado que está su trazo de ser detallado y realista. Vamos, su dibujo no es detallado y realista. Eso sí, en el momento en el que comenzáis a leer, ya pronto os olvidáis, os sumerge, vamos, cuando os dais cuenta estáis sumergidos en la lectura, su narrativa os engancha, queréis, vamos, devoráis las páginas una detrás de otra y no podéis dejar de leer. La verdad es que es un genio de la narrativa. Lo que es la técnica, vamos, sin igual. De hecho, los grandes mangakas, y no solo los grandes autores de manga, sino también grandes autores del cómic, como Frank Miller, decían que si uno quiere hacer un buen cómic, si uno quiere dominar bien la narrativa, Osamu Tezuka es de esos autores que uno ha de leer, vamos, obligatoriamente, si uno quiere hacer un buen cómic, un cómic bien narrado, porque vamos, es, ya digo, un genio, un genio. El apodo de dios del manga se lo tenía más que merecido. Ayako, bueno, hay una frase de Osamu Tezuka refiriéndose a Ayako que resume bastante bien cuál es el mensaje, cuál es el concepto que Osamu Tezuka quería transmitir a los lectores a través de las páginas de este manga. Y por eso sostengo este tomo, porque esa frase aparece aquí escrita en el epílogo de este manga. Y Osamu Tezuka dijo que él, a través de esta obra, quería reflejar pues lo que es, cito textualmente, un clan poderoso, rico, con fuerte carácter típico de preguerra, en el que las ideas de la posguerra permean sin compasión. Eso es lo que pretendía, ese es el concepto en torno al cual Osamu Tezuka crea esta historia, la historia de Ayako. ¿Y de qué va Ayako? Bueno, pues en resumidas cuentas, en muy resumidas cuentas, Ayako es una historia perturbadora en la que una pobre niña
de 5 años, criada en un entorno familiar rural, en una familia que durante siglos ha ostentado gran poder, se entera de los tejemanejes de la familia. Que si me pongo a enumerarlos, vamos, no termino. Es una familia en decadencia, una familia que durante siglos ha tenido gran poder, ya digo, terratenientes, dueños de tierras, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo gobierno, con los estadounidenses ocupando Japón, etc., han perdido tierras. Y bueno, el caso es que hay muchos tejemanejes en esa familia. Es una familia que está podrida. Y digamos que esa familia refleja muy bien lo que es la decadencia de esas familias japonesas de preguerra, de esa autoridad que ostentaba el patriarca de la familia, de cómo abusaban, explotaban a gente que trabajaba para ellos, de ese ambiente inculto y por ende embrutecido en el que la tradición lo era todo, ese ambiente también donde había un machismo que eso lo refleja muy bien Osamu Tezuka, ese machismo que había en ese ambiente rural, que es un machismo que ahoga, que se siente agobiante, y Osamu Tezuka se muestra muy crítico hacia ese machismo que reinaba en esos ambientes rurales del Japón de preguerra y de posguerra también, porque la historia comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas no cambian tan deprisa y se siente agobiante. Y bueno, pues Ayako es una pobre niña de 5 años que digamos que es la única persona que se salva dentro de ese clan familiar. Todos los personajes pecan de algo, algunos más que otros. ¿Y qué pasa? Que uno de esos familiares perpetra un asesinato, porque es su forma de ganarse la vida. Un asesinato que está relacionado con política, con cosas relacionadas con la ocupación estadounidense, con el famoso caso Shimokawa, de los ferrocarriles Shimokawa. Si habéis leído Billy Bat de Urasawa, os sonará este caso, porque en torno a la conspiranoia, en torno al misterio de ese caso, que es un caso comparable al asesinato de Kennedy en Estados Unidos, se han creado muchas historias así con un gran componente conspiranoico. Bueno, pues Ayako descubre que uno de su familia pues ha perpetrado un asesinato porque le ve la camiseta manchada de sangre. Luego ese familiar, lo que hace, ese hermano suyo, lo que hace es matar a una chica que acompañaba a Ayako. Y bueno, la familia, pues con el miedo a que Ayako, pues en su inocencia, se vaya de la lengua, deciden, por consenso, encerrarla en un sótano de un granero, ahí en la casa del campo, durante nada más y nada menos que 22 años. Es decir, la pobre niña está encerrada desde los 5 hasta los 27 años. Y es una historia muy dura, muy dura. Ninguno de los personajes de este manga se salva, todos pecan de algo. Incluso la policía, los policías que aparecen, que investigan el asesinato perpetrado por el familiar que mencionaba antes, al principio pueden caer bien, dices, parece que es el único personaje del que me puedo poner, vamos, de parte suya, el único personaje así bueno. Pero en cuanto dicen cosas como vivimos tiempos muy penosos porque antes de la guerra la policía japonesa, la policía militar japonesa, podíamos hacer cantar con nuestra autoridad a cualquiera, ya el lector piensa, joder, no, tampoco se salvan. Vamos, todos cojean de algo. Y es una cosa que me gusta mucho de este manga, y es que Tezuka es crítico con, digamos que todos los personajes, el lector los siente reales, los siente humanos, todos se mueven en una escala de grises, algunos en una escala de grises más oscura que la de otros, todos actúan convencidos de que lo que hacen, independientemente si es bueno o no, es bueno para ellos y no le queda otro remedio. A lo largo del manga, Osamu Tezuka nos ofrece datos históricos que hacen que el lector, sobre todo el occidental, que quizás no esté tan familiarizado con la historia japonesa del siglo XX, pues tenga muy en cuenta esos datos históricos que afectan directamente a los personajes de este manga. Hechos históricos como el famoso, lo que ya he mencionado, el caso Shimokawa o la guerra de Corea. Y esto es muy interesante, la guerra de Corea, porque digamos que
muchas personas que habían tocado fondo antes de esa guerra, muchos japoneses que habían tocado fondo y se habían dedicado a subsistir y a sobrevivir como buenamente podían con trabajos de muy dudosa moral, de la noche a la mañana, pues gracias a la industria metalúrgica y otros negocios, pues se convirtieron en nuevos ricos. La verdad es que me gustó mucho eso, ese aspecto de este manga, el que nos ofrezca tantos datos históricos, de cómo el lector aprende historia a través de este manga, cómo fue la posguerra de Japón. Eso fue un tiempo muy convulso. También aparece, se nos muestra cómo fue la persecución por parte de los que gobernaban Japón por aquel entonces, con Estados Unidos ejerciendo gran presión, la persecución de los de la izquierda, de sectores izquierdistas, y como muchos personajes como un personaje dentro de la familia Ayako está relacionado con un dirigente de izquierdas revolucionario que es asesinado por el hermano de Ayako, y bueno, una cosa lleva a otra. Si es que ya digo, yo os invito a leer este manga para que veáis cómo de podrida está la familia Ayako y esto es lo que hace realmente perturbador este manga, cómo la persona más inocente, más pura, más buena que es Ayako es la que acaba pagándolo todo, la que más sufre, la mayor víctima dentro de este drama familiar. No hay que olvidar que Osamu Tezuka ya decía que para ser un gran mangaka uno tiene que estar puesto en todas las artes. Literatura, cine. Y hablando de cine, este es un manga que tiene gran influencia del cine negro, de mafiosos, gángsters y tal, de aquella época, de aquellos años, o de más atrás, de los años 40. En algunas viñetas uno puede ver algunas escenas que le recuerdan a esas películas de cine negro de los años 40 estadounidenses, de Humphrey Bogart y tal, Hombres con fedora, La pistola, Femes fatales. Muy interesante, ya digo, el hecho de que los personajes de este manga sean tan grises, tan de dudosa moral, algunos más que otros. Incluso el personaje más decente dentro de la familia, un chico que intenta ir por el buen camino y tal, también tiene sus cosas, y él dice una cosa muy, muy buena, y es el hecho de que él le gustaría ser juez, pero ¿quién es él para juzgar a otros cuando también comete fechorías, aunque él no las vea como tal de buenas a primeras? Muy interesante, y es que ya digo, el único personaje que se salva de este manga, el único personaje 100% puro, que uno dice, vale, es el único que no cogea de algo, Ayako. ¿Y por qué? Porque uno se para a pensarlo y dice, ¿por qué? Porque ha estado encerrada, aislada de ese mundo en constante cambio, donde reina la corrupción, de ese mundo corrompido. Digamos que Osamu Tezuka ofrece un marco de lo que es la sociedad de los años 50, 60 y 70 muy, muy acertado y muy interesante. Y es un marco que por desgracia hay muchas cosas que hoy en día se mantienen. Os invito a leer este manga, ya digo, es increíble. Como decía en la guía de Osamu Tezuka, es un manga, al igual que Oda Kirihito, MV, muy bueno para iniciarse con el autor. Hombre, ya digo, si queréis ir a lo seguro, yo siempre si queréis iniciaros por el Tezuka oscuro, el Tezuka que hacía obras dirigidas a un público adulto, yo siempre digo que lo mejor es empezar por Adolf y Buda, o El árbol que da sombra, que ahora mismo está descatalogada, pero bueno, se va a reeditar, lo tengo claro. Planeta dijo que iba a reeditar todo Tezuka, así que supongo que la reeditará. Pero vamos, que Ayako también está muy bien. Es un manga muy perturbador, y aviso, si busquáis una lectura así agradable y tal, y ligera, no lo vais a encontrar. Es un manga que además os va a hacer reflexionar mucho, y deja mucho pozo. No lo vais a olvidar. Porque yo ya leí la edición de Otakulan hace años, y ahora lo he releído en esta edición, y la verdad es que lo he disfrutado más, porque es que, leí la de Ayako, la edición de Otakulan a los 20 y pocos, y bueno, pues desde entonces el tiempo ha pasado, yo he madurado como persona, he aprendido cosas del mundo en que vivimos, tal, pues uno va aprendiendo, no deja de aprender en la vida, y hay cosas en esta relectura que es matices que he apreciado, que en aquella primera lectura pues no supe apreciar en todo su esplendor, o no los vi tan claramente.
Bueno, ya que vuelvo a mencionar la antigua edición de Otakulan, esta edición vale la pena. Si tenéis la Otakulan o si veis la Otakulan de saldo en algún evento, sí, totalmente. Para empezar, bueno, lo obvio, la calidad, es decir, tapa dura, el tamaño, y el tamaño es algo de agradecer, porque es que en los mangas de Tezuka, por página, hay muchas viñetas, como podéis ver, hay muchas viñetas. El caso es que al haber muchas viñetas se agradece este tamaño para así apreciar mejor esas viñetas pequeñitas. Y es un manga que ya digo, son 2 tomos, pero se tardan en leer, son contundentes. O sea, ofrece lectura para rato. Y bueno, por eso lo primero, lo obvio, la edición, tal. Lo segundo, la traducción, es decir, esta es una edición que cuenta con una traducción nueva desde el japonés a cargo de Marc Bernabé. Y es una traducción, si habéis leído otros mangas traducidos por Marc Bernabé, que ya sabéis lo que podéis encontrar. Muy buena, fiel al original, el lector, como dice Marc Bernabé, se va a sentir como el lector japonés leyendo esta edición, y además cabe destacar que Marc Bernabé añade notas de traductor, notas suyas, para que el lector sea aún más consciente del contexto histórico de la época. Y bueno, el tercer motivo por el que recomiendo esta edición, por encima de la de Otakulan, aparte de la edición y la calidad de la traducción, de la tapadura, etc., es el principal motivo por el que recomiendo esta edición, y es porque Ayako, digamos que el manga de Ayako, es el primer tomo y hasta aquí del segundo, hasta aquí. Esto, ¿veis? Esta parte que estoy señalando del tomo son 3 historias extras. Son 3 mangas que no tienen nada que ver con Ayako. El primero de ellos es una historia titulada Melodía de Acero. Es un manga de Tezuka que se publicó años después, pocos años después, a mediados de los años 70, poco después de Ayako, vamos. Ayako se publicó en entre 1972 y 1973, como ya he dicho, en la revista Big Comic, en revista de Seinen. Y bueno, Melodía de Acero, pues nos encontramos un manga que, digamos que si Ayako es una mezcla entre drama familiar de posguerra y cine negro, vamos, una mezcla entre drama familiar y mafiosos y tal, digamos que Melodía de Acero es una mezcla entre ciencia ficción y cine negro. Va de un chico que, bueno, pues su hermana se casa con un chico que es un mafioso italiano. Y bueno, él, pues como su hermana ahora tiene lazos con la mafia italiana, pues él jura también ser, vamos, que no va a haber problemas y tal. ¿Qué pasa? Que un día se produce un crimen, él, bueno, pues se chiva al FBI, porque la historia se ambienta en Estados Unidos, en los años 70, y bueno, los mafiosos que hacen, cortarle los brazos. Y él, pues bueno, decide vengarse y acude a un hombre que se especializa en los poderes, en la pseudociencia, en las telequinesis y esas cosas, y le crea unos brazos biónicos que él, gracias a su odio, puede controlar mentalmente. Es ahí el toque ciencia ficción, vamos. ¿Y qué pasa? Que mientras está dormido, pues está teniendo pesadillas, envuelto en odio. ¿Y qué pasa? Que los brazos pues se desplazan y empiezan a matar a los mafiosos que le cortaron los brazos y vamos, vamos, al grupo familiar en el que su hermana está secuestrada, porque el hombre con el que se casó la tiene como un objeto, vamos. Es una historia muy buena, la verdad, muy de género. A mí me gustó mucho, me recordó mucho a las películas de Tarantino por cómo la venganza es el elemento que hace que la trama avance, con ideas muy locas como la que he comentado, de brazos que se mueven impulsados por el odio de su portador, del que, vamos, se los quita para dormir y los brazos cobran vida por sí solos, movidos por el odio que su portador acumula. Y bueno, la verdad es que es una historia que se lee bastante bien, entretenida, y bueno, y aún así también es interesante. Tezuka se muestra muy crítico contra las corporaciones, con cómo muchas
empresas están ahí, vamos, también podridas, como el clan familiar que salía en Ayako. Es como que critica la decadencia que entraña el poder. La decadencia, y el mal que entrañan. Y bueno, luego nos encontramos otra historia, la que Osamu Tezuka, esta es muy cortita además, es una historia titulada La silueta blanca, de pocas páginas, pero la verdad es que es muy interesante, y es de una chica que después de un viaje en crucero, pues su novio se ahoga, y sigue viendo en cualquier lado, en cualquier parte, a su novio ahogándose. Es como que tiene esa visión, y eso le impide llevar su vida con normalidad. Y es una historia muy corta, pero que también es muy interesante, la verdad. Es una historia que nos hace reflexionar sobre cómo a veces, después de una tragedia, somos totalmente incapaces de olvidar a un ser querido. Y la tercera historia corta, que viene incluida al final del segundo tomo, es una historia titulada Revolución. La verdad que bastante curioso, porque en Ayako, como ya he dicho, están presentes los sectores revolucionarios de izquierda que hubo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron aplacados por intereses de Estados Unidos principalmente. No olvidemos que la Guerra Fría por aquel entonces era algo que ya se estaba gestando, y a Estados Unidos no quería a comunistas en esos territorios que se había agenciado después de la guerra. Y bueno, pues en esta historia, titulada, como ya he dicho, Revolución, nos encontramos a un chico que está en el hospital con su mujer, que da a luz, y bueno, después de un parto complicado, la mujer pues dice que no le conoce, que ella tiene otro novio, y bueno, pues que se llama de otra forma, que ella no se llama como le llama su novio, y bueno, pues ella dice, mirad, vamos a mi lugar, a mi pueblo de origen, y te lo demuestro. Y el chico en plan, pero si ese no es tu pueblo de origen. Van ahí, y bueno, es como que la chica ha sido suplantada por otra personalidad, que ha sido como poseída por otra persona. Y es una historia que me gustó mucho porque el título le viene como anillo al dedo, ya lo veréis, y me gustó mucho por ese toque de... por cómo acaba, porque deja pozo, al igual que los capítulos de la serie clásica La Dimensión Desconocida. Es una historia muy inteligente, que vamos, se podría haber adaptado a capítulo de La Dimensión Desconocida, un capítulo con pocos medios, con poco presupuesto, se podría haber hecho perfectamente, y que deja pozo, una historia de ciencia ficción muy buena, y también muy perturbadora, que nos deja pozo y nos deja como preocupados por el futuro, y nos hace reflexionar, al igual que Ayako, sobre el mundo en que vivimos y sobre el mundo que estamos construyendo entre todos los seres humanos. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar. La verdad es que Ayako, ya digo, es un manga que, al igual que otros de Tezuka, hace reflexionar mucho, y sé que si la vuelvo a leer dentro de unos años tendré nuevas cosas que decir, o hay cosas que he dicho en este vídeo comentario que podría haber dicho de otro modo, pero bueno. El caso es que yo espero que este vídeo comentario, al igual que todos los que hago en esta sección de últimas lecturas, os haya animado a darle un tiento a este manga, porque ya digo, es muy bueno, y ya aviso, muy perturbador. Así que nada, espero que os haya parecido este vídeo comentario entretenido, interesante, y nada, nos vemos en próximos programas. ¡Un saludo!